¿Qué es una tabla dinámica en Microsoft Excel? ¿Para qué se utilizan las tablas dinámicas? ¿Cuál es la estructura de una tabla dinámica? Quédate hasta el final de este video y aprendamos juntos a utilizar las tablas dinámicas en Microsoft Excel. Una tabla dinámica es una herramienta de Excel que permite generar informes y resumen de grandes cantidades de datos de una forma rápida para facilitar su análisis. Vamos a requerir de una base de datos, de una lista de información, de un origen de datos, y ahorita te vamos a platicar de qué se trata esta lista que tenemos. Es una lista de ventas, tenemos la fecha de la venta, el número del cliente, nombre del cliente, los datos del cliente, los productos que estuvimos vendiendo, una columna con los días de crédito que le dimos a cada uno de los clientes en las ventas. Tenemos el registro del vendedor que realizó la venta, su clave y su nombre, y una serie de campos numéricos que tienen que ver con el producto, la cantidad del producto, su precio, el importe, los impuestos y el total de la venta de cada día. Y con una tabla dinámica vamos a analizar esta información. Lo más importante es que una tabla dinámica nos debe dar respuestas a una serie de planteamientos. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventas de cada uno de los vendedores? ¿Cuáles son las ventas en determinadas fechas o en cada una de las fechas? ¿Cuáles son las ventas a crédito o cuáles son las ventas de contado a 0, a 8, a 15 días? ¿Cuál es el cliente que más nos compra? ¿Cuál es el producto que más se está vendiendo? Vamos a resolver estas preguntas a través de la tabla dinámica, pero mientras vamos a ir haciendo nuestra tabla dinámica, vamos a explicar cada uno de los partes. Lo primero es tener una lista de información, una base de datos como esta. No es necesario seleccionar nada si el rango con el que vas a trabajar tiene información continua, no tienes filas en blanco. Basta con que te ubiques en alguno de los datos de la lista o del origen de datos y entonces iniciemos nuestro proceso para crear la tabla dinámica. En la ficha o pestaña Insertar hay un comando, un grupo de comandos que se llama tablas y ahí vamos a encontrar la tabla dinámica. La primera de las opciones nos permite crear una tabla dinámica partiendo de una tabla de datos o de un rango, que es precisamente el que vamos a escoger. Lo primero que vamos a identificar es que de manera predeterminada ya seleccionó la base de datos o la lista de información. Datos continuos, mientras no haya filas en blanco, la información se selecciona de manera continua. Este es el rango. Punto número 2, en donde queremos crear nuestra tabla dinámica, vamos a seleccionar la opción predeterminada en una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar a aceptar. A partir de aquí, esta es nuestra tabla dinámica. Si yo selecciono esta sección, en automático aparece esta parte que son los campos de la tabla dinámica. No es otra cosa más que los títulos de la columna de la información que estamos analizando. Yo puedo tener la lista de campos de una manera flotante, como lo tengo ahora, o bien, si está al lado derecho, al extremo, lo voy a arrastrar hasta el lado derecho, se incorpora o se acoplan los campos de la tabla dinámica al lado derecho en Excel. No importa cómo trabajemos, ustedes determínenlo. Yo trabajo de manera muy cómodo cuando esta lista de campos la tengo aquí flotante, pues para ir explicando cada una de estas secciones. Tenemos la lista de los campos, el título de la columna de cada una de la información que tenemos en nuestra hoja de ventas. Esta es nuestra tabla dinámica, está vacía y vamos a empezar a estructurarla o a trabajar con ella. Los campos los vamos a arrastrar a cualquiera de las secciones de la estructura de una tabla dinámica. Las secciones son filtros, columnas, filas o valores, y aquí vamos a explicar cada una de estas secciones antes de comenzar a dar respuesta a las preguntas que planteamos. Primero,
Si yo tengo el número de, no sé, por ejemplo, el número de cliente o el vendedor, vamos a agarrar el nombre del cliente, y yo lo coloco arrastrándolo en la sección filas, esto quiere decir que un cliente lo va a colocar en una fila, cada cliente en una fila. Entonces, al soltarle, aparecen mis empresas, mis clientes, son clientes únicos. Tal vez esta empresa me compró varias veces, pero el Excel lo que hace a través de la tabla dinámica es agarrar valores únicos. Los duplicados los selecciona y pone solamente uno por cada duplicado. Es decir, esta empresa me pudo haber comprado varias veces durante cierto periodo, pero aquí solamente aparece una vez. Ese es uno de los primeros resúmenes que hace. Si yo selecciono este título de columna, este campo, y lo arrastro a la sección columnas, entonces cada cliente, cada empresa, va a aparecer uno en cada columna. Esta es una forma muy sencilla de explicar estas secciones. Ahora, si yo ya no quiero esta información, simplemente tomo el campo y lo vamos a arrastrar afuera de la lista de campos, fuera de la estructura, o lo regresamos acá arriba. Al soltarle, se quita la información y partimos nuevamente de que la tabla dinámica está vacía. Ahora, voy a seleccionar la fecha y la voy a arrastrar a filas. Va a aparecer una fecha en cada fila, pero algo interesante es que como tengo fechas repetidas que están en diferentes meses, el Excel lo agrupa por mes. Entonces, las fechas que vendí del mes de febrero, las ventas que realicé en el mes de marzo, estaría de esta forma. Muy bien. Al lado derecho, en la sección de las filas, puedo darme cuenta que aparece el segmento meses, el grupo meses. Puedo quitar el de meses y entonces se quita esa agrupación que se estaba dando. Igual, si coloco el campo fecha en columnas, entonces cada fecha en la que estuve vendiendo va a aparecer en una columna diferente. Vamos a regresarlo a filas y vamos a continuar con otra sección más de la estructura. En esta ocasión, la estructura de la sección de valores. Tienen que ser campos numéricos los que yo arrastre hasta esa sección. En la información de ventas puedo darme cuenta que los campos numéricos son estos. Guardan información numérica, la cantidad, el precio, el importe. Este también tiene datos numéricos, pero no creo que sea conveniente porque este nada más me permite catalogar a los tipos de ventas. Si son ventas en donde di 8 días de crédito, 15 días de crédito. Entonces vamos a regresar a la tabla dinámica y vamos a arrastrar el campo total. El total lo vamos a colocar aquí en valores y entonces me va a decir lo que vendí en cada fecha. Voy a darle un formato que nos permita leer un poquito más fácil la información. Listo. ¿Cuánto vendí en cada una de estas fechas? Observen que de manera predeterminada me está dando la suma. Hubo varias ventas el día 9 de febrero. El día 9 de febrero se realizaron 1, 2, 3, 4, 5 ventas. Lo que me está dando aquí es la suma de esas 5 ventas. Entonces, esta cantidad, que son 30,504, es el resumen que me está dando aquí. De manera predeterminada, sumó. Si yo quisiera cambiar esa función predeterminada, entonces puedo darle al campo, configuración del campo, y voy a poder optar por decir quiero el recuento. En esta ocasión sería la cantidad de ventas realizadas en esta fecha. La cantidad de ventas realizadas en esta fecha. Podemos sacar también, por ejemplo, vi que una de las funciones más es el promedio. El promedio de ventas. En esta fecha, el promedio de ventas fue de tanto. En esta fecha, y así algunas funciones que están incorporadas aquí las puedo utilizar. Puedo saber cuál fue la venta máxima en cada día. En esta fecha, la venta mayor fue de 13,688. Muy bien. Voy a regresarle a la función predeterminada, que es la función suma. Y así quedaría
cuánto vendí en cada una de estas fechas. Vamos a utilizar otro elemento más. El elemento que vamos a utilizar es la sección filtro. Entonces, hay información que nos permite filtrar. Vamos a, por ejemplo, a utilizar el nombre del vendedor y lo vamos a arrastrar al filtro. Al soltarle, en la parte superior se incorpora el filtro. Siempre van a estar en la parte superior de las tablas dinámicas. Este filtro, yo puedo abrirlo y seleccionar exclusivamente a un vendedor. Entonces, las ventas que aparecen aquí son las ventas del vendedor Josué Emanuel. Selecciono, vamos a modificar, vamos a seleccionar al vendedor Rogelio y ahora estas son las ventas de Rogelio. Si quiero saber las ventas de ambos vendedores, entonces al momento de seleccionar hay una opción aquí abajo, una casilla que dice que me permite seleccionar varios elementos y ahora se convierte en una casilla de verificación en donde yo puedo palomear a los vendedores que me interesa analizar, a Josué y a Rogelio al mismo tiempo. Entonces estas son las ventas de ambos vendedores. Si ya no quiero esta parte, este filtro, pues simple y sencillamente sacas el filtro de la estructura de la lista de campos, ya sea que lo regreses allá o que lo muevas a un lugar diferente de las secciones que están disponibles y al momento de soltar ahí tu mouse, en ese momento se quita el filtro, yo puedo quitar la fecha y entonces este es el total de todas mis ventas. Esta es una tabla dinámica que me dice que de toda la lista de ventas, esta es la suma de todas mis ventas. Ok, vamos a quitarlo y ahora sí vamos a proceder, pero a contestar algunas preguntas en particular. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventas de cada uno de los vendedores? ¿Cómo podríamos resolverlo? Tomo el nombre del vendedor, lo coloco como fila, tomo el total de ventas, lo coloco aquí y listo. Aquí me está dando un filtro. Si recuerdan, vamos a seleccionar el filtro porque tenemos seleccionados a Rogelio y a Josué. Aquí en esta ocasión tendré yo que seleccionar a todos los vendedores. Y así vamos a empezar a trabajar. Bien, yo puedo agregar más elementos a cada una de las secciones. Vamos a tratar de cubrir algunos otros elementos. Por ejemplo, si yo coloco la fecha, pero la coloco en columnas, recuerden que va a quedar una fecha en cada columna. Así es de que al soltarle, el resumen sería de esta forma. ¿Cuánto se vendió por cada vendedor y en qué fecha? En esta ocasión, en el mes de febrero, en el mes de marzo, o si yo le doy un clic a este signo más, pues me va a desglosar cuánto fue en cada día de estas ventas realizadas. Un signo menos que está por aquí, le vamos a dar aquí un clic y me lo hace de esta forma. Vamos a quitar el campo de meses para que me salga de esta forma. Vamos a quitar el de las fechas y vamos a jugar un poquito con esto. Yo pude haber colocado las fechas aquí adelante en filas, pero adelante de los vendedores. Entonces aparece el vendedor, aquí está, vamos a quitar el de meses para que salgan las fechas. Aquí está el vendedor primero y en qué fechas vendió este vendedor, que es muy diferente a que yo coloque la fecha arriba. Entonces aparece la fecha y qué vendedores vendieron en esa fecha. Entonces este orden puede cambiar totalmente. Ahora vamos a quitar a los vendedores o vamos a agregar más campos, por ejemplo el nombre del cliente. Entonces me dice, en esta fecha a este vendedor, este vendedor atendió a estos clientes. En esta fecha, este vendedor atendió a estos 3 clientes. Podemos hacer el cambio para que primero salga el vendedor. En tal caso, la interpretación sería de esta manera. Voy a borrarlo. A este vendedor, a esta empresa, a este cliente, lo atendió este vendedor. Claro, en diferentes fechas seguramente. A esta empresa lo atendieron estos 2 vendedores y así sucesivamente. Vamos a hacer vamos a cambiar ahorita, vamos a quitar todos los filtros, toda la información, todos los campos y vamos a resolver alguna otra pregunta. La pregunta sería, ¿cuáles son las ventas realizadas a crédito? O sea, a 0, a 8 o a 15 días. Entonces el campo que voy a utilizar es uno que dice días de crédito, lo voy a colocar en filas
y vamos a colocar el total en valores. Y con esto tenemos las ventas con 0 días de crédito, las ventas a 8 días de crédito, las ventas a 15 días de crédito. Ya para concluir con esta parte de la explicación de las tablas dinámicas, ¿qué pasaría si yo quiero conservar diferentes resultados? Es decir, yo quiero las ventas por vendedor, pero también me interesan las ventas según la fecha. Y también quiero tener un panel donde me esté informando cuáles son las ventas realizadas por determinado otro criterio, diferentes criterios en este ámbito. Entonces lo que podríamos hacer es algo muy sencillo. Me interesa este resultado, las ventas con estas condiciones, pero me interesan también las ventas por fecha y las ventas por vendedor. Voy a seleccionar esta información, que no es otra cosa más que mi tabla dinámica, la voy a copiar y la voy a pegar de este lado. Ya tengo 2 tablas dinámicas. Ahora voy a modificar esta segunda tabla dinámica para que en lugar de que me dé los días de crédito, me dé las ventas por cada uno de que realizó cada uno de mis vendedores. Entonces, tengo las ventas según los días que dimos de crédito y tengo las ventas que realizó cada vendedor, y puedo copiar esta tabla dinámica abajo a la derecha, pero esta tabla dinámica quiero que me dé otro resultado, que me responda a otra pregunta. Vamos a ver, esta otra pregunta sería ¿en qué fecha se vendieron? Entonces voy a colocar la fecha aquí y voy a quitar al vendedor y tal vez voy a quitar los meses para que me dé el desglose de cuánto fue en cada una de los diferentes días que se estuvieron vendiendo. Y así sucesivamente yo voy a sacarle una copia a esta tabla dinámica, que puede ser la primera, la que ustedes quieran modificar, y a esta le vamos a hacer, no sé, tal vez otra estructura, otro tipo de resumen. Vamos a colocar los días de crédito, pero los vamos a colocar en columnas. Y ahora la información sería, en esta fecha, cuánto vendimos a 0 días de crédito, cuánto vendimos a 8 días de crédito, cuánto vendimos a 15 días de crédito y la fecha, la venta total. Si quiero solamente saber el total de ventas, vamos a seleccionar una tabla dinámica, la vamos a copiar a este lado y ahora vamos a obtener solamente la cantidad de ventas. Entonces ya no necesito ni fecha, ni nombre de vendedor, ni empresa, nada, solamente el total. Este es el total de mis ventas. Si quiero conocer cuánto fue por cada fecha, cuánto fue por los diferentes días de crédito, cuánto vendió cada uno de los vendedores. Quisiera saber cuál es el producto que se vendió más, cuánto se vendieron de ese producto, pues puedo sacarle una copia a esta tabla dinámica y ahora lo vamos a hacer aquí. Entonces ya no me interesa los valores, ahora me interesa la cantidad de productos, o sea, el nombre del producto que yo tengo y me interesa la cantidad de productos vendidos. Entonces ahora sí, esta tabla dinámica lo que me está diciendo a manera de interpretación es, este producto se vendió 2 veces, este se vendió 20 veces, 20 productos de estos se vendió 40. Entonces, ¿cuál es el producto que más se ha vendido? Esto nos podría dar una forma de respuesta. Ya el acomodo, ya el formato de todo este tipo de información es cómo lo vayas tú acomodando y tal vez puedas ir creando inclusive alguna gráfica de alguna de estas tablas dinámicas. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes en cuestión de el uso, el trabajo, organizar la información, hacer el resumen utilizando tablas dinámicas en Microsoft Excel. No se olviden de suscribirse al canal. Ojalá que puedan compartir este video. Ojalá que puedan ser parte de este canal. Estaremos subiendo un poquito más de contenido más adelante.